Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Bueno, muy bien. Buenas a todos. No sé en qué momento del día los estarán escuchando. Pero bueno, nada, la idea de este episodio es empezar a hablar un poco de lo que es la fe y la espiritualidad. Reconociéndonos como seres también espirituales, que es un tema en realidad que tiene muchísimo sentido y que a veces es una de las dimensiones que tenemos que a veces más nos olvidamos. Y bueno, un poco como entrando en un poquito en lo que es este tema, creemos que en realidad la fe es justamente esa creencia o la confianza de una persona en algo o en alguien. Se trata como más de una confianza plena, es una palabra que viene del latín y que significa, del latín de la palabra fides, y que significa lealtad, fidelidad o aquello en lo que se cree. Y bueno, un poco es el punto de partida por el cual queremos entrar en este tema, que también todos somos parte y que a veces es un factor protector frente a muchas crisis o muchos desafíos que nos surgen en la vida, y que está bueno capaz empezar a hacer un recorrido interno de, bueno, qué es la fe y qué es la espiritualidad para nosotros. Exacto. Y bueno, este fue uno de los temas que fue pedido en el público. Es verdad. Creo que es la primera vez que hacemos un episodio de algo que nos piden, lo cual nos divierte bastante. Y es un tema que entiendo que también está teniendo como un momento, ¿no? A nivel social estamos empezando a hablar de la espiritualidad, de la fe, de una forma que no necesariamente teníamos abierto hace muchos años. Si bien hemos tenido como todo el tema de la fe en las religiones, nunca fue algo que fue abierto, por lo menos en nuestras sociedades, a que se pudiera dar en un contexto fuera de una religión, Total. ¿no? Y un poquito, yo creo que la globalización ha ayudado bastante en ese sentido, distintas cosas, yo que sé, que el budismo, que yoga, que mindfulness, un montón de cosas como que vienen de afuera, nos vienen a abrir un poquito la puerta a que conceptualicemos la fe, las creencias y la espiritualidad desde otro lado que muchas veces no está ya asociado a una religión. Total, y que tiene que ver con algo mucho más personal, ¿no? Con lo que nos sentimos identificados, con lo que nos mueve a nosotros, con lo que realmente nosotros nos empieza a hacer sentido a nivel interno. Capaz que no tanto con algo externo, como dijiste, que tiene que ver más con una religión, con una doctrina, sino que justamente lo que queremos referir este capítulo de la fe es justamente en esas cosas o principios en los que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nos hace sentido, porque vemos que aplica mucho más a nuestra vida, capaz, porque se genera algo mucho más abierto también en cuanto a la fe y la espiritualidad, y que sobre todo porque hace referencia a una sensación de certeza y a un concepto positivo, ¿no? Que tenemos a veces cuando creemos en algo, cuando tenemos fe en algo, que en realidad tiene que ver con los distintos sucesos y las distintas cosas que también nos va pasando en la vida. Como que la fe y la espiritualidad también es algo experiencial, ¿no? Sí, yo creo que de verdad hay algo que a mí me gusta mucho decir, que es que hay tantas espiritualidades como personas. No hay una forma de encarar la espiritualidad. Y en ese sentido, no hay algo que uno tenga que hacer, ni una religión a la que uno tenga que pertenecer, ni absolutamente nada que sea como un must, un algo obligatorio como para que uno pueda tener su propia espiritualidad. Al contrario, la espiritualidad es parte justo de eso, de la experiencia personal, de elegir lo que a uno le sienta bien, ¿no? Hay cosas que tal vez, y esto no lo digo con ánimo de ofender a nadie ni a nada, ¿no? Me parece sumamente respetable todo, cada una de las religiones y todo lo demás, pero a veces las religiones, con todo lo que engloban, no le sientan bien a las personas, no es suficiente o incluyen un montón de conceptos o ideas que no necesariamente son coherentes con lo que uno quiere sentir en la vida o con lo que uno considera correcto. Entonces, la espiritualidad es un poco más personal en ese sentido. Sí, obvio. Y es esa sensación también de que nos confirma que algo es veraz, ¿no? Como que sentimos que algo tiene sentido, que nos hace sentido, que es verdad. Y sobre todo que muchas veces tiene un punto de partida en un anhelo o deseo, ¿no? Que nosotros tenemos,
y que es bien interno y que nos ayuda también a reforzar desde nuestra autoestima hasta nuestra confianza. A mí me parece como dos conceptos que están como agarrados de la mano, la fe y la espiritualidad y la confianza, ¿no? Como empezar a sentir a la espiritualidad como esa confianza, más en el sentido capaz de confianza plena que tenemos en algo, en alguien, ya sea en el universo, ya sea Energía, en energía, Dios. en Dios, obviamente, ya sea en la naturaleza, Mm, ¿no? Como bueno, empezar como a ver en qué nosotros confiamos plenamente, ¿no? exacto. Y entender que la fe y la espiritualidad y la confianza van de la mano. Sí, y yo creo que acá es realmente lindo e importante decir, mira, lo importante también es respetar a los demás, ¿no? Sí. No tratar de imponer la espiritualidad de uno o las creencias de uno sobre alguien más, porque justamente pueden no vibrar con eso, pueden no entender eso y su experiencia es distinta, entonces ¿por qué va a tener que pensar exactamente lo mismo que tú? Y eso me hace pensar una vez en una conversación que tuvimos tú y yo, donde me decías que para ti la naturaleza era como lo máximo que había, como si fuera un Dios, y yo decía, pero para mí es Dios, ¿entendés? Y no un Dios católico, pero como la palabra Dios es con la que yo vibro más. Y tú me decías, no, yo naturaleza. Y era como, bueno, pero realmente después seguíamos hablando y estamos hablando de lo mismo. Sí, eso fue increíble. Me acuerdo perfecto en el auto a la vuelta de una experiencia mágica que tuvimos. De nada, de esto, de estar hablando un poco y que sí, yo para mí asocio mucho la naturaleza con Dios, pero porque realmente es donde lo veo reflejado. Yo creo que Dios existe, pero para mí Dios es parte de la naturaleza y la naturaleza es Dios, Claro, ¿no? Como esto de capaz, no sé, tiene que ver también un poco con esto del Dios creador, ¿no? sí. Que no, nada. Entiendo que tiene una base capaz más cristiana, católica, pero es que yo miro la naturaleza y realmente veo ese algo superior, Claro. ese Dios. Claro, y me parece como muy lindo capaz que entender al otro, a estar abierto a escuchar al otro. Mm. Y tal vez uno elegiría una palabra distinta, pero no se la puedes reemplazar a la otra persona. Y si empezamos a ver lo que hay detrás de lo que nos están diciendo, muchas veces estamos todos hablando de lo mismo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Como cuando nos vamos a un tema más de Dios, de fe y de espiritualidad y empezamos a relacionar todo eso, tiene mucho que ver con distintas concepciones, pero todos en el fondo tenemos como una visión común. Pero porque para mí también esta espiritualidad, Dios, universo, naturaleza o como lo queríamos llamar, tiene mucho que ver con nuestra parte inconsciente colectivo, ¿no? Sí, Como seguro. sociedad. De hecho, si empezamos a ver las distintas culturas y las distintas tribus que han existido a lo largo de la vida, ya sea indígenas, ya sea, no sé, egipcias, mayas, podemos ver que todos tenían una concepción de Dios o dioses, ¿no? Sí. Y que en realidad en el fondo estamos todos hablando de lo mismo. Estamos todos hablando de energía creadora. Es eso. Exacto. Y tienes razón, es algo que se manifiesta en el inconsciente colectivo, es algo que es parte de un arquetipo. O sea, todos manejamos el arquetipo de Dios. No importa la distancia entre las sociedades antiguas o lo que sea, todo el mundo se ha hecho la pregunta de qué hay detrás de esta realidad, qué fue lo que creó esta realidad, quién como lo quieras conceptualizar. Y en esto, Mary, capaz que para algunos Dios es energía y es el Big Bang y es la explosión, y para otros capaz que Dios tiene que ver con algo más arquetípico a nivel católico cristiano, ese Dios creador que crea la naturaleza, que crea el mundo, que después nos crea a nosotros, y que rige un montón de cosas. Capaz que para otros tiene que ver con más un Dios evangélico, judío, como que no importa cuál sea como el camino que elegimos para, ¿no? Claro, todos igual, entre comillas, todos son respetables, ¿no? Siempre, siempre. Este es nuestro mensaje detrás. Cada uno elige a lo que le suena bien y esto me parece súper importante. Pero es cierto, mismo las personas que dicen yo no creo nada, que ya hemos dicho en otro episodio, todos creemos en cosas, no existe el no creer en nada. Pero bueno, hablando puntualmente de Dios, creación, lo que sea, todos nos lo preguntamos. O sea, si tú no eliges decir, no, yo no creo nada, igual estás haciendo una creencia sobre lo que pasa ahí. Pero bueno, es distinta que la de capaz que alguien que te dice, no, yo sí creo en Dios, ¿no? Claro. Igual me parece que si seguimos un poquito, a mí me gusta mucho algo que se llama la Kabbalah, ¿no? Sí. Que no soy para nada experta en el tema, pero es algo que me gusta mucho y he ido aprendiendo bastante del tema. Y la razón por la que me gusta, porque no es una religión, ¿no? Quiero como ser clara esa, es parte de
como toda la ideología judía, pero en realidad no es la religión. Es mucho anterior, de hecho. Sí, Mucho más anterior. es muy antiguo y lo que me gusta mucho es que conceptualiza como cosas que se comparten en muchas religiones. Es como que un lenguaje de fondo de lo que está en las religiones. Y para mí le da mucho sentido a mi espiritualidad. Contá un poquito más, Meli. Yo, de hecho, lo conocí por ti y empecé a leer de la Kabbalah por ti y me pasó lo mismo, como que me sentí, de hecho, muy identificada con un montón de cosas de esta, como no sé si es religión o No. creencia, más, ¿no? Sí, es como... Sí, no sé, son estudios, ¿no? Son estudios que existieron hace muchos, muchos años y, a ver, que explora, a ver, el significado detrás de las cosas de la Biblia, pero no como la Biblia literal, ¿no? Pero qué hay detrás, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas? Habla mucho de cómo nosotros en realidad estamos hechos para ser vasijas de deseos y de luz y cómo nosotros, para recibir esa luz y esos deseos que queremos vivir en esta vida, para recibir aquello que necesitamos también, debemos ser más como Dios, ¿no? Y entonces habla mucho de lo que es Dios, y cómo nosotros podemos ser como Dios, ¿no? Y lo que yo iba a decir es que para mí lo que se comparte entre todas las religiones es que Dios es amor, y Dios es perdón, y Dios es generosidad, y Dios es abundancia, y nosotros tenemos que de alguna forma conectar con esas cosas que son como lo que nosotros conceptualizamos como que es ser Dios, que es ser esa energía creadora, para traer más de eso en nuestra vida y traer un poco más de bienestar por ese lado también. Sí, y en esto, Meli, que dijiste, a mí lo que me quedó muchísimo también de cuando empecé a leer un poco de la Kabbalah fue el hecho de que del poder de la luz, se llamaba así, ¿no? Como que lo que explicaba, que ayudame un poco si me equivoco en algo, es que nosotros vivimos en el mundo del 1%, ¿no? Que ese mundo vendría a ser como el mundo más material, el mundo de los deseos, el mundo de los anhelos, el mundo de lo que todavía no conseguimos, el mundo de la culpa, de las frustraciones, de la queja, y que en realidad justamente el poder de la luz se refiere a ese otro 99% que también podemos alcanzar, que tiene que ver mucho más con otras realidades también que tienen que ver más un poco con la espiritualidad, que es esa conexión con capaz algo más superior, que es ese sentir interno de la intuición, que es ese lado más como personal y sentimental que tenemos que también nos guía, ¿no? Y eso me encantó, me acuerdo que fue algo de la Kabbalah que me quedó muchísimo, como también está bueno pararnos a pensar en nuestra vida diaria y en nuestra vida material y en lo que hacemos diariamente y entender que en realidad eso se puede ser visto como un 1% y que el otro 99% implica todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la fe, con lo que creemos, con la confianza. Exacto, es que ellos dirían, por ejemplo, que la realidad es el 99%, no el 1%. Nosotros vemos al 1% y pensamos, esto es lo que es real, pero es solo el 1% de lo que es real, no es todo lo que hay. Y es como empezar a trabajar desde el 99% para mejorar nuestra vida en el 1%, ¿no? Sí. Entonces, trabajar desde la certeza, trabajar desde conectar con la voz interior y no con la voz del miedo, trabajar desde ser más como la luz, ser más como Dios, ¿no? Para materializar en el 1% una vivencia más coherente con ese 99% que es la luz. Y en esto también había algo que lo relacionaban mucho que se llamaba el síndrome de lo repentino, que eso también me encantó, que tenía que ver con que en realidad no existe nada repentino, que estamos en un mundo de causa y efecto, y eso para el 1%, ¿no? Para empezar a ver nuestras realidades de este lugar, de que no existe nada repentino, que uno no se para, se levanta un día y que encuentra un roble crecido en la puerta de su casa, sino que alguien tuvo que plantar una semilla, que se tuvo que dar un proceso, y recién ahí creció el roble, ¿no? Entonces lo que te explica esto es justamente que en realidad muchas veces en nuestra realidad nos empiezan a pasar cosas que creemos que de repente pasó y que en realidad todo tiene como una causa detrás, ¿no? Sí, tiene su creación de fondo. Que generalmente tiene que ver con algo más espiritual, Sí. muchas veces. Sí, y también es interesante porque, claro, tampoco es que nosotros decidamos, bueno, hoy crece este roble, ¿no? Hoy es el día que yo recibo este roble hermoso con todo su crecimiento. No, nosotros no elegimos eso. Nosotros lo que podemos hacer justamente es cuidar el roble, ayudarlo a crecer, darle amor, darle cuidados, darle luz, todo lo que necesita
Y bueno, el día que eso esté listo, eso estará listo, pero no depende de nosotros, ¿no? Es como que nosotros podemos trabajar más desde esa causa que realmente tratando de manipular el efecto. No, de hecho, en este ejemplo del roble, a ver, ¿cuántos robles crecen sin ayuda humana? ¿No? Que solo necesitan la naturaleza para crecer. Entonces, nada, la tierra fértil, la lluvia, el sol y la semilla. Sí, bueno, es que yo ahí creo que nos vamos un poco por las ramas, pero Hablando de... Buenísimo. pero a mí me parece que justamente si nosotros no interfiriéramos tanto con las cosas, Ay, con sí. nuestros pensamientos y miedos y no sé qué, y la vida sería más abundante, sería más fácil, sería como eso, los roles crecerían solos, la vida daría frutos solos. Bueno, es que en eso también como es súper importante empezar a pensar que la realidad es perfecta, ¿no? Nosotros intentamos manipularlo, pero es todo ilusorio en realidad. Y de hecho, Spinoza, creo que era, que decía algo como, por realidad y perfección entiendo la misma cosa, ¿no? Y entender también que todo pasa como por algo, que es capaz que algo, ¿no? Que bueno, que se dice mucho, pero que cuando uno lo empieza a vivir desde ese lugar, a que todo es parte de una causa y efecto, a que todas las cosas que nos pasan y que pasan a nivel global también tienen un sentido, también tienen una causa y también van a tener un efecto o una consecuencia, y que en realidad justamente la realidad es perfecta como es. Nosotros intentamos manipularla, obvio, intentamos controlarla, pero no deja de ser algo como súper ilusorio. Exacto. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que está viviendo un momento muy difícil y te dice, pero yo no puedo entender por qué está pasando eso? Bueno, justamente algo que dijimos recién es que la fe y la espiritualidad nos ayudan mucho en momentos de crisis, Ujú. ¿no? Y para superar ciertos desafíos. Eh, la verdad es que en los momentos más difíciles de nuestra vida es también el momento más complejo para mantener como esa relación directa con la fe y la espiritualidad. A mí me han tocado vivir varios duelos muy cercanos y la verdad es que también en esos momentos, obvio que me pregunto y me cuestiono un montón de cosas con respecto a la fe, la espiritualidad, a Dios, a lo que sea, pero después de que las cosas pasan y de que puedo volver a encontrar un nuevo equilibrio, porque justamente me parece que lo más importante de la crisis es que después se logra encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? Ya sea por un duelo, ya sea por una situación indeseada, ya sea por algo que nos pasa y no queremos, siempre después hay un nuevo equilibrio. Y yo creo que es importante, como en los momentos de crisis y de desafíos máximos, intentar soltar un poco esa relación que a veces nos cuestionamos tanto con la fe y la espiritualidad, agarrarnos más que de la duda, de la certeza, ¿no? Intentar como soltar un poco esas preguntas que nos hacemos siempre y algo que yo uso mucho en mi vida es mejor confiar. Y capaz que las respuestas llegan justamente cuando se logra ese nuevo equilibrio y no ahora. Es así. Me parece muy lindo y muy importante rescatar hay que tener certeza en que no vemos todo, ¿no? Volviendo como este 99%, nosotros no lo vemos todo. Nosotros vemos el 1%. Tenemos que entender que hay cosas que no tenemos por qué saber, ¿no? Y es como aplacar esta necesidad de siempre saber todo, siempre tener todo solucionado. No. Hay que como desarrollar justamente esta certeza de que las cosas están pasando, sí, algunas más lindas, otras más feas, algunas más difíciles, pero todo nos va a llevar a un mejor punto, a un punto de máximo crecimiento, a, no sé, agárrate la certeza que puedas, la que mejor te sienta a ti, pero para mí todo se empieza a dar por algo, ¿no? Como entender que hay un bigger picture de alguna forma, Sí, y no quedarse en la chiquita de, bueno, esto es todo lo que hay. Esto no es todo lo que hay un montón que viene después. obvio. Mismo, estoy segura que todas podemos pensar en momentos difíciles que hemos vivido, donde pensamos que nunca íbamos a salir de esa, y después, años después, decir, me acuerdo cuando estaba en ese momento y yo pensaba que no iba a lograr nada después de esto, y mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he superado. Mira el nuevo equilibrio al que se llegó también, ¿no? Que eso, yo lo que pienso también es que cada vez que nosotros llegamos a un nuevo equilibrio, evolucionamos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho mantenerme como agarrada a eso. Y algo que para mí es un mantra de vida y que nada, que lo relaciono mucho con mi mamá, que fue uno de los mensajes más importantes que me dejó en la vida, fue como, mejor confiar. Ante cualquier cosa que nos ponga la vida, de verdad, mejor confiar. Es así, y nada, me parece como justo con esto de la evolución del alma, como también está bueno entender que muchas veces en la espiritualidad
nos encontramos con este mensaje de el alma elige esta vida, que bueno, uno puede creer o no creer, ¿no? Acá todo es aceptable, estamos simplemente como hablando, y esto es algo que se habla mucho cuando hablamos de ciertos temas de espiritualidad. Nosotros de alguna forma elegimos venir a la vida a superar cosas, a evolucionar, el alma necesita esta experiencia por X o Y, también aportamos de alguna forma a como algo global de todas las almas que hay, y aportamos nuestro granito de arena de alguna forma, somos parte de... Obvio. Somos como fragmentitos entre lo que nosotros podemos visualizar, nos visualizamos como fragmentos, pero somos parte de algo más grande donde nuestra experiencia cambia el todo y mejora el todo y evoluciona el todo. Sí, en eso que decís, Meli, justo la otra vez hablaba con una paciente, como un concepto que nos reíamos después, pero que es este concepto de, bueno, todos estamos rotos, ¿no? Y que cuando uno sana, sanamos todos, como que entender que también que esto lo uno mucho con la fe y con la espiritualidad, que es nuestro camino de sanación también, y entender que, bueno, que cuando uno sana, que cuando uno logra atravesar algo, cuando uno logra evolucionar, también está contribuyendo a la evolución global de todos, ¿no? Y lo mismo al revés. Sí, sin duda. A ver, yo creo que todo lo que nos aporte como un lente positivo de ver y superar la situación en la que estamos viviendo es una mejora para uno mismo, pero también para la comunidad, para todo, para la globalidad realmente. Porque si nosotros entendemos de buena forma lo que estamos viviendo, a pesar de que pueda ser más difícil la experiencia actual o lo que sea, nosotros podemos también dar desde otro lugar, ¿no? Podemos inspirar, por ejemplo. Podemos conectar de que, bueno, tal vez el duelo que estás pasando, si lo ponemos como en un contexto donde hay más certeza, lo vives y después lo transformas a ponerle una fundación para alguien que vivió algo parecido. Y ahí estás aportando un cambio muy, muy profundo también. Es entender que nosotros también tenemos esas herramientas. Si nosotros confiamos y creemos en algo posible, podemos crear una transformación muy profunda. Sin duda, sin duda. El ruido de fondo, perdón, hay una perrita acá, cachorrita, que está haciendo de las suyas, volviendo un poco a la realidad de justamente todo esto que estamos hablando. Bueno, nada, y después también algo que quería compartir que tiene un poco más que ver con lo tangible, fue que, no sé si esto ya lo conté, pero yo justo en mi tesis de licenciatura de psicología la hice sobre los recursos familiares en momentos de crisis y momentos de estresores familiares, desde un duelo hasta una migración. Lo que hice fue dividir todos los estresores a nivel familiar y empezar a ver cuáles eran los recursos predominantes, que estaba basado en la teoría de resiliencia familiar. Y en realidad quiero compartir esto porque llegué a que el cuarto recurso es la fe y la espiritualidad. Entonces, qué importante, ¿no?, que estudié un montón de investigaciones para sacar estas conclusiones, como el cuarto recurso tiene que ver con la fe y la espiritualidad. Sí, bueno, eso me parece súper, súper importante porque, por ejemplo, en el consultorio también se ve mucho, bueno, cuando alguien se enfrenta a una muerte, cuando alguien se enfrenta, sí, esas son las más grandes, ¿no? Pero cuando alguien se enfrenta a un cambio así que capaz que sacude toda la raíz y toda como el piso que tienes ahí para vivir tu vida, si no tienes un sistema de creencias, si no tienes algo que te oriente, es muy difícil darle significado a eso que esté pasando. Es un poquito de lo que ya dije, pero también creo que esto no lo podemos sacar del contexto que la sociedad se ha vuelto tan individual, tan científica, tan orientada a resultados y estudios y no sé qué, y demostremos que esto y no sé cuánto. Y si bien hemos tenido un montón de avances, y eso es súper valioso, yo no le saco crédito a esas cosas, si vivimos solo desde ese lugar, es muy difícil hacer una transición, algo difícil que esté pasando, porque, por ejemplo, la muerte, ¿cómo la terminamos de conceptualizar, no? Para eso muchas veces la fe entra en juego, que es algo que nos da significado para vivir una transición así. Obvio, sí, obvio, sin duda, cualquier desafío que nos presente la vida, ¿no? Es verdad que en los duelos y en todos los temas que tienen en relación con la muerte es donde más fuerte lo vemos, pero en cualquier desafío que nos presente la vida también lo podemos ver. Entonces, bueno, un poco como por ahí, como entender
fe y la espiritualidad como eso que nos permite darle sentido a los distintos desafíos que vamos pasando, que proporciona significado y propósito, ¿no? Frente a lo que vamos viviendo. Y también una invitación a empezar a descubrir a nivel interno, bueno, cuáles son esas cosas con las que vibramos, cuáles son esas cosas a nivel más espiritual que nos hacen sentido, ¿no? Que nos dan sentido, que nos dan propósito. Sí, y también que la espiritualidad de alguna forma abre las puertas a un montón de cosas. Dentro, por ejemplo, podemos pensar que yoga, que meditación, que, no sé, registros, que astrología, que un montón de cosas que muchas veces están como asociadas a la palabra espiritualidad y que cada una tiene su valor, pero que no necesariamente todo vibra con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, volver a transmitir esto de no hay una forma de hacer las cosas. No es que por ser una persona que te consideras espiritual o que estás teniendo de alguna forma un despertar espiritual, tengas que meterte en temáticas, yo qué sé, de astrología y demás. No, eso se hace si uno quiere, si uno siente. Creo que no es tanto por los labels de con lo que vibras, o sea, no es tanto por decir, bueno, a mí me gusta la astrología y me gusta la Kabbalah y me gusta, no sé, la biodescodificación y no sé qué, no sé cuánto, todas estas cosas que vienen como juntadas con algo más espiritual, sino que se trata más de escuchar esa voz interna que muchas veces es más suave, es más sutil, es la segunda voz, pero es la voz más más verdadera también, ¿no? Es esa voz que no es la voz del miedo, no es la voz que te está diciendo tú no puedes, o qué pasa si te pasa esto, o mejor quédate donde estás, es la voz que te dice no, mira, ¿por qué no te acercas a esta persona que lo necesita? No sé, como una voz más sabia, más profunda, que viene más como del self verdadero, ¿no? Sí. Que es como el Dios interno. Y yo creo que ahí también está como la base de la espiritualidad, ¿no? En justamente esa voz interior, porque también es como esa dimensión, ¿no? Que todos tenemos una dimensión espiritual, y en realidad entender que alimentarla nos puede ayudar un montón para cualquier desafío que tengamos que atravesar en la vida, y que es algo que se construye según nuestra etapa vital, según las cosas que nos tocan vivir, que es algo que está en continuo movimiento, que no tiene por qué ser fijo, ¿tá? Y que de hecho es algo que la vida también nos va mostrando y nos va dando señales de con lo que resonamos, con lo que no, con lo que nos hace vibrar, con lo que no. Y nada, también se trata un poco de escuchar un poco más esa voz interior que tiene que ver con esa voz más sabia que decías recién. Sí. Yo quiero compartir la razón por la que decidí estudiar psicología analítica, que es que más allá de que tuve un flechazo inicial y me encantó como toda la teoría que hay de fondo y que los sueños y que los mitos y que no sé qué, son todas cosas realmente hermosas, a mí lo que me mantuvo en ese camino, porque muchas veces lo dudé, me cansaba de estudiar y me parecía muy complejo y lo dudaba y yo después decía, pero esta es la corriente que para mí más sentido tiene porque habla del self, ¿no? Que es como una parte de uno mismo que es bien inconsciente realmente, es la parte que nos manda como muchos mensajes a la conciencia de cómo nos podríamos alinear y ser más nosotros mismos. Pero yo ese self lo conceptualizo como el Dios interno. Es como la parte más sabia, más profunda, más real de nosotros. Es como ese Dios que nosotros somos, que muchas veces queda como muy apagado, el que no tenemos mucho acceso, y es como todo un trabajo, como hacer esa conexión como de esa línea del inconsciente al consciente, donde yo puedo recibir esos mensajes, integrarlos en mi vida y ser más yo, ser más bondadoso, ser más X o Y, ser más auténtico, ¿no? Que es lo que también es para mí Dios. Obvio, sin duda. Me encanta a mí también eso, Meli, que decís. Y nada, yo lo relaciono mucho también con las teorías más existencialistas de la psicología, que yo también me siento muy identificada. Y nada, tiene que ver justamente con eso, con el sentido, con encontrar la fe, la espiritualidad dentro de nosotros mismos, que muchas veces también lo vamos a buscar afuera. Y tiene que ver mucho con eso, con el self que decís. Y nada, son teorías como súper profundas y súper espirituales. Así que nada, por ahí. Sí, ¿qué te parece si lo dejamos por ahí hoy? Sí, me parece que salieron muchas cosas en este episodio. Espero que lo disfruten, que puedan también empezar a conectar un poquito más con ese self, con esa espiritualidad y con esa fe que tenemos todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos copadas, cada vez que recibimos un mensaje nos lo pasamos entre nosotras y
nos copamos más con el proyecto, así que muchas gracias también por todas las personas que nos escriben, que nos dan su apoyo y que nos sugieren temas. Este tema lo eligieron ustedes y estamos copadas con eso, así que les invitamos a mandarnos más temas. Sí, obvio, porque a nosotros también nos re desafía los temas que ustedes eligen y nada, entendemos que todos estamos caminando este caminito, así que nada, bienvenidos sean todos los temas y todas las cuestiones que los atraviesan a ustedes. Exacto. Bueno, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como podcast.agape. Ahí en Instagram también nos pueden encontrar a nuestros Instagrams de psicólogas Bien. que tenemos cada una de nosotras. También nos pueden escribir por ahí. ¿Qué más? También tenemos cierta disponibilidad para atender. Si alguien desea empezar un proceso terapéutico con alguna de las dos, eso también está bienvenido. Y bueno, agradecerles por estar, pedirles que si pueden compartir este episodio, si les interesó, si conocen a alguien que les pueda hacer bien. Nosotras copadas con que lo puedan compartir, con que nos puedan dar una puntuación en la plataforma en la que nos estén escuchando. Y nos despedimos. Hasta el próximo episodio.